¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos compañeros de nuestro querido colegio adventista de Pitrufquén? Estamos el día de hoy iniciando una semana especial en el cual vamos a estar tratando temáticas especiales, temáticas diferentes. Estamos en el mes del basta de silencio. Por lo tanto, hoy día vamos a estar compartiendo, conversando una temática importante. Yo quiero que tal vez tú en el transcurso del día puedas ir hablando, ¿verdad?, sobre el tema que yo te voy a presentar ahora en estos momentos, junto con tus compañeros, con tu familia, con la profesora, ¿verdad? Sí que se pueden generar estos momentos de conversación, ¿ok? Pero más que nada, el día de hoy yo quiero compartir esta temática. ¿La religión nos habla de liberación o nos habla de opresión? ¿La religión nos ayuda a liberarnos o a oprimirnos? ¿Por qué yo te hago esta pregunta? Porque hace unos 25 años atrás aproximadamente que se inició este revuelo, ¿verdad?, de la liberación femenina. Actualmente, ¿verdad?, esto es un movimiento que se ha masificado prácticamente por todo el mundo, ya que por muchos años las mujeres vivieron reprimidas y oprimidas también dentro de sus hogares, dentro de sus familias. No solamente en eso, sino que en el mundo laboral y en el mundo en general. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, por lo general siempre se ha dicho de que la Biblia es uno de los libros más machistas que se han escrito en todas las épocas. Pero cuando nosotros estudiamos a profundidad la Biblia nos damos cuenta de todo lo contrario. Es más, si nosotros vemos la vida de Jesús estuvo también, su ministerio giró alrededor de muchas mujeres, el cual él trató de alguna u otra forma liberarlos de la opresión que lo había colocado en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Jesús sanó a la mujer que estaba encorvada. Esta historia nosotros la encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. O cuando también conversó extensamente ahí con la mujer samaritana. Tú conoces ese relato, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 4, versículo del 6 al 30, ¿verdad? También detuvo la hemorragia de aquella mujer que estuvo, ¿verdad?, dando flujo con la regla, ¿verdad?, por muchos años. Y él la sanó, ¿verdad?, con su poder. Esto igual lo encuentras ahí en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Y por supuesto también el caso de María, que Jesús la trató como una discípula o discípulo, ¿verdad? En Lucas 10, 38 al 42 se relata, ¿verdad?, de esta relación entre Jesús y María Magdalena. La vida de Jesús fue una vida en donde él trató a las mujeres por igual. Durante la cultura cristiana estuvimos hablando sobre el origen, dónde inició este mundo machista. Ahora, tal vez tú puedes encontrar relatos en la Biblia, tú puedes encontrar reglas y normas. Y yo te voy a hablar una de todas estas, ¿verdad? Que es una en donde pareciera ser que la Biblia es machista. Pero al contrario, cuando nosotros estudiamos la Biblia con mayor profundidad, nos damos cuenta que la Biblia no es para nada machista, sino que una gran cantidad de las leyes civiles que existían en aquella época eran en pro de la defensa femenina. Quiero que tú puedas viajar en tu mente ahí antes de Cristo, a la época patriarcal, a la época, ¿verdad?, antigua, en donde los hombres solamente pensaban en posesiones, pensaban en riquezas. ¿Y cómo un hombre llegaba a enriquecerse? ¿Cómo un hombre llegaba a tener muchas posesiones? Bueno, la mano de obra era clave. Mientras más siervos, mientras más mano de obra le pertenecían a aquel hombre, más posesiones podía abarcar, porque él solo no podía cuidar todo el ganado. Y tenían diferentes tipos de ganados, ¿verdad? Por lo general, la riqueza de un hombre no se medía en territorio. Porque en aquella época el mundo era muy grande y la gente era muy poca. Por lo tanto, tú podías ocupar toda la tierra que querías ocupar. Pero el problema estaba en cómo podías abarcar toda la tierra, cómo podías cuidar todo el ganado, cómo podías tener tanta mano de obra. Y todo se veía en los siervos que tú podías llegar a obtener. Ahora, tener hijos era tener mano de obra gratis. Recuerda esto, porque esto es importante. Tener hijos era tener mano de obra gratis, donde no se les pagaba, no se les compraba. Los hijos nacían y servían en el campo. Por lo tanto, una riqueza de un hombre también dependía de la cantidad de hijos que podía tener. Y el patrimonio aumentaba mucho más si los hijos se quedaban ahí cuidando el campo. Y toda esta tierra se heredaba por lo general a un patriarca.
¿verdad? Que era el primogénito. El patriarca, el padre, ¿verdad? De la familia, heredaba todo cuando moría a su primogénito. Y el primogénito era el dueño y señor de todo lo que rodeaba, incluyendo a sus hermanos, hijos y siervos que tenía el padre. Ahora, los hijos también podían salir, pero tenían una pequeña porción de la tierra. La mayor parte de la tierra le pertenecía al primogénito. Por lo tanto, en esa época, en esa mentalidad, ¿cuál era la mayor virtud de la mujer? Así es. La virtud de una mujer se medía en cuántos hijos podía darle a su marido. Por eso es que cuando nosotros vamos a cantar y leemos ahí un poema, te voy a leer un poema, dice, ¿verdad? Oh, mujer fecunda. Mira, un poema, ¿verdad? Para una mujer, un piropo para una mujer, era decirle, tu vientre tiene mucha vida. Te comparo como a las yeguas de Faraón, decía un poema en relación, ¿verdad?, a la cantidad de hijos que podían dar. Decirle a una mujer que podía tener un buen vientre para tener muchos hijos era un piropo en aquella época, porque a la mujer se le miraba como una pertenencia, como una obtención. Ah, pero mi querido amigo, ahí llega el Señor con sus normas de aquella época. Quiero que tú te imagines en aquella época. Un hombre tenía muchos hijos y aquella mujer, aquella esposa a la cual ya le había dado, qué sé yo, 10 hijos a través de toda su vida, llega a la edad de la menopausia, a aquella época, ¿verdad?, en donde ya no podía dar hijos, ya no podía tener hijos. Por lo tanto, aquella mujer, ¿qué pasaba? Y habían algunos que iban con cartas de divorcio, ¿verdad?, y simplemente repudiaban a la mujer porque no podía tener hijos. Y aquí es donde vienen las normas bíblicas. El Señor prohibió el divorcio en aquella época, en defensa de la mujer. Si un hombre moría y la mujer quedaba viuda, entonces era el deber del segundo al mando de su hermano, ¿verdad?, del hermano que había muerto, ¿verdad?, tener a la mujer y encargarse de su manutención, encargarse, ¿verdad?, de sus hijos si eran pequeños para que pudieran crecer. Y ya cuando los hijos fuesen grandes, era la responsabilidad de los hijos cuidar a su madre. En la Biblia encontramos todas estas normas en defensa de la mujer. Por lo tanto, la Biblia no fue machista, sino que una de las primeras cosas que el Señor quiso en la edad antigua era la defensa femenina. Hoy en día, con todo este revuelo, la iglesia no ha querido ser menos. La iglesia adventista ha querido hacer estas campañas del basta de silencio. Y si una mujer hoy en día está siendo maltratada en el hogar, el consejo siempre de la iglesia es que se pueda denunciar. ¿Sí? Para todo matrimonio siempre hay solución. Para todo matrimonio quebrado, para todo matrimonio en conflicto, Dios puede obrar de manera maravillosa y puede arreglar los problemas en el hogar. Pero querido amigo, Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca, jamás va a estar del lado de la violencia. Dios no quiere destruir, Dios quiere juntar. Dios no quiere la desunión, quiere la unión. Dios no quiere la violencia, Dios quiere el amor. Y que este sea nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Porque algún día ustedes, mis queridos amigos, van a tener familia, van a tener esposas. Y que nosotros aprendamos a amar a nuestras esposas como al vaso más frágil. Así lo dice en el libro de Primera de Pedro, ¿verdad? A la mujer como la cosa más delicada, con cariño, con cuidado. Dios desea eso para nuestro hogar. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo. Y nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Vamos a orar antes que te vayas. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor para que nos ayude a respetar, a honrar, a amar a todos los que nos rodean. Oremos. Querido Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú deseas lo mejor para nuestra vida. Porque tú deseas lo mejor para la vida de nuestros seres queridos. Y tú nunca estuviste de acuerdo con la violencia, con el maltrato, con el machismo, sino que al contrario, tú siempre has querido la igualdad, tú siempre has querido el respeto, tú siempre has querido que reine el amor en todo hogar. Queremos pedir, mi Dios, para que nosotros podamos colocar eso en nuestras mentes como un objetivo. Y si nosotros estamos viendo, Señor, problemas, dificultades, ayúdanos, Señor, a no guardar silencio, sino que a denunciar, a hablar, a detener, colocarle un stop. Basta, Señor, del abuso y basta, Señor, del maltrato.
Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Chao, chao.